Hola a todas y todos, bienvenidos a la clase de depuración del léxico. Como en este momento seguramente que ustedes ya están bastante adelantados con los cuentos que van a mandar para la antología de Seattle Escribe, pensamos entonces que es una buena oportunidad para comenzar a mirar el léxico, para ver cómo podemos pulir ese vocabulario. Seguramente que ustedes saben que los escritores siempre nos esmeramos en encontrar el lenguaje más bello, pero al mismo tiempo tiene que ser un lenguaje natural. Por lo tanto, hay que darle igual peso a lo que excluimos como a lo que incluimos. Y en términos de lo que excluimos, ustedes deben recordar que ya en clases pasadas hemos aludido a ciertos problemas, ciertos vicios del lenguaje, a ciertas tendencias que hay que eliminar. En una clase sobre, creo que fue la clase sobre personajes, ¿sí? Que hablamos sobre la necesidad, por un lado, de evitar los estereotipos, de evitar ese lenguaje sexista, prejuicioso, machista. Son un lenguaje que el lector debe erradicar de su escritura. Claro que si está en boca de un personaje y coincide con el perfil que le queremos dar a ese personaje, claro, no hay problemas. Pero el narrador en sí tiene que ser neutro, tiene que cuidarse. Eso en términos de los estereotipos. También creo que mencionamos que un texto no debe basarse mucho en un abuso de profanidades. Una que otra está bien, sí, todos la usamos de vez en cuando, pero no que se base en ese tipo de lenguaje soez. ¿Por qué? Porque parece que uno quiere compensar la falta de un buen vocabulario con otro para chocar a la audiencia, ¿no? Al público. Entonces eso también es algo que hay que evitar. Hablamos asimismo del lenguaje coloquial y regional, que está bien también cuando se pone en boca del personaje, si coincide con su grupo étnico, con su lugar geográfico, etc., pero no debe ser la voz del narrador, a menos que este narrador esté en la primera persona, en el yo, y que esa primera persona sea un protagonista, que sea parte de la historia. Pero si no, el narrador tiene que tener un lenguaje estándar. Y si tenemos la necesidad de usar lenguaje coloquial, porque así es como hablan nuestros personajes, muy bien. A veces se hace necesario incluir un glosario. Todo depende de quién va a ser tu público. Si tú eres mexicano y hablas para un público mexicano, está bien, no necesitas explicar qué significa esto y aquello. Pero nosotros estamos hablando para un público que es, digamos, panamericano. Hay de todo en nuestro público. Entonces, ciertas palabras, si hay muchas de ellas, habrá que explicarlas en un glosario. Por ejemplo, un argentino y un uruguayo y un chileno no saben lo que es un elote. Y un mexicano no debe saber lo que es un choclo. Es un tango, pero también es un elote. Las dos cosas. O sea que sí, en ciertos casos se hace necesario un glosario. Muy bien, también hablamos un poco sobre lo que yo llamo la verborragia. La verborragia, ese abuso de palabras, de palabrerío innecesario y de oraciones largas, también de manera innecesaria. Creo que en la clase del 1 de marzo, en la clase presencial en la biblioteca, hablamos de oraciones cortas y oraciones largas, y que hay ciertas oraciones largas que tienen su razón de ser, porque están mostrando una escena donde hay algo medio atropellado y pasa una cosa detrás de la otra. Muy bien puedes tener esa oración larga, pero en general, recuerden que la regla es decir más con menos. Y hay palabras que no son necesarias,
¿Cómo podemos acortar una frase y no tener esas frases muy extensas? Bueno, podemos eliminar las palabras conectoras como qué, cuándo, cómo. Les voy a mostrar dos ejemplos. Podemos decir, y esta es una frase que, bueno, viene al caso hoy día. Cuando llegaron los turistas al pueblo, trajeron el virus. También podemos decir, de una manera más corta, con los turistas llegó el virus. Otro ejemplo aquí. La metáfora, palabra que en latín significa más afuera, es decir, más allá, es la figura retórica más usada por aquellos que son considerados como buenos poetas. De la misma manera podemos decir, la metáfora, del latín más afuera o más allá, es el pan diario de los buenos poetas. Con eso dijimos todo. Hemos también hablado un poco de las repeticiones. Cuando dimos la clase de las figuras retóricas, hablamos de las repeticiones que son poéticas, que son necesarias, y las otras que aparecen en el texto porque nos distrajimos, por automatismo, o por falta de vocabulario, o por pereza. Las primeras son aceptables porque son poéticas, como las anáforas. ¿Recuerdan? Las anáforas son las repeticiones de una palabra o una forma gramática al comienzo de cada verso o de cada oración, y eso tiene un efecto. Para revisar nomás les voy a dar otros dos ejemplos. Con el último soplo de viento llegó la noche. También llegó el temor. Llegó cabalgando la noche. ¿Sí? Llegó la noche. ¿Por qué? Porque se está dando énfasis en esa cosa ominosa que va a pasar con la noche. Otro ejemplo. Así, pues, Catalina iba a la cabeza de la procesión de tzotziles, todas uniformemente cubiertas por los oscuros y gruesos chamarros, todas inclinadas bajo el peso de su carga, todas con rumbo a Ciudad Real. Son pasajes de un libro de Rosario Castellano. Y todas, es una repetición que tiene un sentido, porque está hablando de ese grupo, de esa acción unánime de las mujeres, andando hacia la Ciudad Real. Bien, las otras repeticiones, las que yo digo que son por distracción o por automatismo, esas no son perdonables, esas no son aceptables. Entonces hay que buscar, hay que ver si hemos dicho varias veces ciertas palabras. Bueno, el Word las va a detectar, el programa, y vamos a ver con qué las podemos sustituir, ¿sí? Si hablamos mucho de deseo, podemos decir su meta, su anhelo, su misión. Algunas van a quedar bien en el contexto, tal vez no todas. Bien, estos puntos ya los hemos dicho varias veces, pero hoy día quiero agregar otros que creo que no los hemos mencionado. Y una es el abuso de clichés, de truismos, de lugares comunes. Son cosas que hay que analizar antes de ponerlas por escrito. Por ejemplo, dichos como el amor de madre es sagrado. Bueno, depende de lo que tú digas, que es sagrado. Madre hay una sola. No hay una sola, puede haber dos hoy día, puede haber dos. O el tiempo cura todas las heridas. Otro truismo. No es verdad. ¿Por qué lo vamos a poner? No es verdad. Cierto que a veces algunos dichos quedan bien, pero todo depende del contexto. Y especialmente tenemos que evitar esos adjetivos repetidos, porque los hemos visto tantas veces. Por ejemplo, los celos lo atormentan. Siempre van juntos. Las arrugas profundas. Bueno, no son siempre profundas las arrugas. Pueden ser un poco leves, más o menos. Muy bien. Como esa hay otras, para darse cuenta que son
no son erradas, no hay nada errado con ellas, pero están un poco gastadas. Y al estar gastadas ya han perdido su fuerza, han perdido la fuerza retórica. Muy bien, otro punto que debemos recordar es no poner muchos diminutivos. Eso es un poco un vicio de algunos autores cuando están hablando de un niño, por ejemplo, de una cosa infantil y les gusta poner todo en diminutivo. No es necesario. Les parece que les da ternura al texto, pero no les da ternura al texto. Al final terminan con una escena un poco rara, por donde todo es en el país de Gulliver, de Lilliput. Si hablamos de un pajarito, un pajarillo, no tenemos por qué decir que tiene un piquito. Con un pico basta. ¿Sí? Los diminutivos a veces cansan porque no son naturales. Otro problema es el lenguaje grandilocuente, las palabras grandiosas que no tienen cabida entonces porque no suenan de forma natural y espontánea. A ver, un ejemplo aquí. El narrador puede decir: esta acción ha sido conducente a un movimiento comunitario. Sí, no hay nada errado con eso, pero no hablamos así. Es mejor decir: gracias a esa acción, los vecinos se reunieron y decidieron aunar sus esfuerzos, por ejemplo. Porque esa palabra conducente, sí, queda bien tal vez en un tratado académico, pero no en una narrativa de ficción. También existe el vocabulario rebuscado. Recuerdo haber leído en una ocasión alguien que estaba hablando de un rostro calcáreo. Y rostro calcáreo, ¿qué puede ser? Es un poco rebuscado, porque no dice exactamente a qué se refiere. Uno piensa, bueno, puede ser blanco, calcáreo, o puede ser un rostro rígido, de calcio, o puede ser un rostro con cara de huevo, no sé, se me ocurre. Entonces, no funciona. Hay que buscar otro adjetivo que sea un poquito más normal, porque ese es rebuscado. Y al ser rebuscado, entonces, no le da naturalidad al texto. También existe el problema de lo redundante y lo superfluo. Algunas veces es interesante decir algo que es redundante porque le da fuerza. Por ejemplo, decir cállate la boca es redundante. Bueno, cállate la boca no es necesario, pero es un dicho, está bien. Pero otras veces hay que acortarlo. Esta frase, por ejemplo: el río bajaba en torrentes de la montaña y se desplomaba en el valle con gran fuerza y estruendo por su gran volumen de agua. Esto es redundante, ¿por qué? Porque claro que el estruendo y la fuerza es por causa del gran volumen de agua. Entonces, esa última frase no es necesaria. Otra que he visto por ahí decía: me puse el pijamas antes de ir a dormir. Bueno, no te lo vas a poner después de ir a dormir, a menos que sea sonámbulo. Entonces eso sí va a dar lugar a un buen cuento, una buena historia. Tal vez de efectos secundarios. Pero si no, no es necesario. Me puse el pijama. Puedes decir la hora, por ejemplo, si quieres dar más detalles. Un punto al cual no hemos hecho referencia en clases pasadas es lo que se llama la cacofonía. Cacofonía es la repetición de específicamente de consonantes que suenan mal, porque como que raspan el oído, ¿sí? Muchas R, la P, la R. Es, digamos, lo opuesto a la aliteración. Recuerdan que la aliteración es la repetición poética de consonantes similares, que se usa mucho tanto en la prosa como en la poesía, conscientemente. La cacofonía es todo lo contrario, ¿sí? Viene del griego, que significa kakos, y que significa algo que suena mal, malo, que disgusta específicamente. Claro que hay un momento en que uno no sabe bien si se trata de aliteración o de cacofonía. Por ejemplo, si yo digo: el agua maravillosa del manantial que emanaba de la montaña.
Tal vez les guste porque parece aliteración, pero para mi gusto, es una cacofonía. Hay demasiadas M's. Hay que sacar alguna de ellas, o tal vez dos. Otro punto que quería mostrar hoy son los pleonasmos. Los pleonasmos son otro, digamos, lo que se llama otro vicio del lenguaje. Les doy un ejemplo. Decir subir arriba, entrar adentro, salir afuera, no tiene sentido. Ya se sabe, son repeticiones inútiles, redundantes. He visto a alguien escribir el túnel subterráneo. Para mí los túneles son siempre subterráneos. A menos que estemos hablando de un túnel cósmico donde viajamos del presente al futuro o al pasado a través de un pozo negro o algo así, que sería un tema para una historia de ciencia ficción. Pero si estamos arraigados a este planeta como lo estamos ahora en estos cuentos, vamos a hablar de un túnel, punto. O por ejemplo decir una réplica exacta. Si es una réplica, se supone que es exacta, a menos que estemos comparando con otra réplica que no es tan buena. Entonces, hay que usar el sentido común y ver si es necesario agregarle esas palabras o si se trata de un pleonasmo. También tenemos que revisar, cuando estamos en la parte final, si no tenemos muchos adverbios repetidos. Hay un tipo de adverbios que yo le llamo los ubicuos, que son los terminados en mente. Pero eso es muy fácil de detectar. Solamente poner mente en el buscador y ¡pum!, les van a salir todos. Y si ven que en una página tienen varios mentes, bueno, podemos suplantarlos por otros con igual significado. Por ejemplo, generalmente ponemos por lo general. Si pusimos muchos antiguamente, podemos decir en tiempos antiguos, en tiempos pasados, remotos, etc. Eso en cuanto a mente. Hay otro tipo de adverbios que son también muy repetidos y se refieren a los adverbios de cantidad y de frecuencia. De cantidad, muy, mucho. Digo, adverbios y también adjetivos, ¿no? Como mucho, muchas son adjetivos. Pero también son fáciles de detectar si usamos una expresión como no le gustaban mucho los nabos. Podemos decir les hacía mala cara. O no los toleraba. Hay muchas maneras de sustituir estos adverbios y adjetivos de cantidad cuando vemos que tenemos muchos en la misma página. También hay un tema que es muy común verlo en los tratados de lingüística o de estilo, más bien de estilo, y se trata de la voz pasiva, de evitar la voz pasiva, sustituirla por la voz activa. ¿Qué es la voz pasiva? Bueno, es muy común en el habla inglesa. Se dice mucho, por ejemplo, Spanish spoken here sería una voz pasiva, en vez de decir we speak Spanish, que es la voz activa. Es importante para todos los escritores saber evitar la voz pasiva, pero es doblemente importante para nosotros que estamos inmersos en una cultura anglosajona y a veces esa estructura típica del inglés se desliza en nuestro idioma. Les doy dos ejemplos. Como vemos, en el primer ejemplo, la voz es activa, porque estamos hablando de el gobierno, que es el sujeto, y las reuniones de más de 10 personas, que sería el objeto. Ahora bien, si ponemos este objeto, las reuniones de más de 10 personas, como sujeto de la segunda frase, las reuniones de más de 10 personas fueron prohibidas, eso es una voz pasiva. No es que esté mal,
pero depende de cómo la vamos a usar y con qué propósito. Si tenemos el propósito de alejarnos un poco y no decir quién es el sujeto, usamos la voz pasiva. Pero si el objetivo es tener más vigor en la oración, usamos la voz activa. ¿Por qué? Porque la voz pasiva es muy común que la usen los políticos cuando dicen, por ejemplo, errores fueron cometidos. No dicen, nosotros cometimos los errores. Es una manera de apartarse un poco. O se cometieron errores. Sería el se pasivo que tenemos en el español. Entonces ese es otro punto que tenemos que observar cuando estamos haciendo la revisión. Bueno, todas estas recomendaciones han sido cómo evitar esto, cómo evitar aquello, etcétera, todo lo negativo. Pero vayamos a algo un poco más positivo. ¿Cómo podemos hacer obtener un texto bello y atractivo, sugerente, que guste, que dé gusto leerlo y escucharlo? Hay varias estrategias. Yo puedo compartir con ustedes la que a mí más me sirve, la que he adoptado durante muchos años, y es leer activamente. ¿Qué quiere decir leer activamente? Leer mirando las construcciones, los giros y anotándolos, aquellos que nos gusten, o palabras sueltas. Yo llevo una libreta o un documento en el computador donde me pongo todas esas palabras que las conozco, las reconozco, pero no las tengo así en la punta de los dedos. Entonces me esfuerzo para tenerlas. Por eso hago esa lista y la reviso no diariamente, pero cuando estoy inspirada para escribir, la reviso. Entonces, ¿qué pasa? Esas frases, esos giros, esas palabras que están en mi conocimiento, pero están en el fondo de la memoria, las traigo enfrente para que a la hora de escribir me salgan fácilmente, no digo automáticamente, no, que me salgan fácilmente, que estén ahí, que estén a mano, digamos, ¿sí? En los dedos. No se trata de plagiar, se trata de inspirarse. Por ejemplo, si vemos un giro que dice lo asediaba la pobreza, no lo vamos a usar igual porque eso es plagio, pero podemos darle una vuelta y decir la miseria lo asediaba. Estamos más o menos diciendo lo mismo. Y además esa frase nos puede llevar a alguna otra cosa que lo asediaba. Y tal vez no encaja en ese preciso momento, pero recordamos otra frase en donde sí podía encajar y vamos y la corregimos. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, poniendo lo negativo en lo positivo, como era, si leemos algo así como que era un destino no apetecible, podemos decir era un destino indeseable. Bueno, también es negativo, pero no tenemos el no, es una sola palabra. Bien, lo que quiero decir es que la observación de estos giros, de estas combinaciones lingüísticas, no es que las vamos a copiar exactamente, pero nos impulsan a usar el hemisferio derecho, que es el creativo, que nos lleva a imaginar otras asociaciones novedosas o que nos gusten o que suenen bien. La otra manera también de mejorar es tratar de dar el nombre a las cosas. Por ejemplo, si estoy hablando de un río, navegando en un río, y menciono muchas veces el río, ¿por qué no decir navegando en el Magdalena o en el Paraná o en el Colorado? Darle nombre, o si hablamos de un coche, darle el nombre de la marca, sin hacer la propaganda. Tenemos que tener cuidado. Tercero, y tal vez esto es lo más importante,
Tal vez este sea el único aporte original que les estoy dando. Se trata de algo que yo descubrí hace un par de años, leyendo un artículo que se llamaba E-Prime. Este E-Prime es una expresión que ha sido acuñada por un lingüista, David Lamburland. ¿Y qué es el E-Prime? E por inglés. Se trata de hablar o de escribir sin usar el verbo to be en ninguna de sus formas. Yo lo probé, me pareció un poco difícil al principio, pero después le agarré la mano y dije, bueno, pero qué interesante, tal vez se puede hacer en español. No encontré ningún artículo, ningún libro que hablara del E-Prime, que sería E-Prime de español, pero me animé a ponerlo en el libro que estoy publicando ahora, La magia de la palabra, y lo extendí. Por supuesto, el E-Prime en español sería la sustitución de los verbos ser y estar, pero yo lo extendí a otros dos verbos. Bueno, les voy a mostrar primero ejemplos de cómo funciona escribir sin los verbos ser y estar. Veamos este par de ejemplos con el verbo estar. Estaba desesperada, se ahogaba en llantos. Podemos decir, desesperada, se ahogaba en llantos. Eliminamos el verbo estar, no es necesario. Este otro. Estaba de pie en la esquina del almacén esperando pacientemente a Julia. ¿Por qué no decir? De pie en la esquina del almacén esperaba pacientemente a Julia. Es lo mismo. Estamos diciendo exactamente lo mismo con menos palabras y con menos verbos estar. Veamos estos ejemplos del verbo ser. Fueron momentos felices para él. Podemos decir, pasó momentos felices. Como decía, se me ha ocurrido que se puede extender esto a otros dos verbos, el verbo haber y el verbo tener. Estos dos verbos a los cuales yo les llamo débiles, anémicos, porque no dicen mucho. Es muy interesante practicar la escritura sin usar estos dos verbos. Vean el ejemplo con haber. Había muchos papeles en el suelo. Yo pondría, los papeles cubrían el suelo. Vean que si yo digo había muchos papeles, estoy diciendo, bueno, la existencia de papeles en el suelo. Pero si yo digo que cubrían el suelo, estoy dando mucho más, con menos palabras y evitando el uso de la había. Con el verbo tener. Mi sala tiene una ventana con vista al río. No necesito el tiene. Puedo decir, desde la ventana de mi sala veo el río. ¿Ven? Es más activo, porque no solamente hay una ventana, tengo una ventana. Esa ventana me sirve a mí para ver el río. Por eso es mucho más fuerte, ¿sí? Bien, no crean que todos los escritores conocen esta técnica. No. Les voy a mostrar ahora la primera página de un libro que el año pasado, 2019, ganó el primer premio Alfaguara. Vean lo que salió después en el internet. Alguien se dio cuenta que este señor no había hecho sus deberes. Y ustedes me dirán, ¿pero qué importa si el hombre ganó el primer premio Alfaguara y se embolsó los $150,000? Entonces está bien. Bien, sí, ganó el premio, pero no ganó el respeto de sus colegas y del público, porque si ustedes siguen leyendo el artículo van a ver la crítica feroz que ha recibido. Alguien dijo, este señor lo que necesita es un buen diccionario. Y también, de paso, una crítica hacia la calidad de los jurados. Bien, los dejo aquí con una recomendación
y es tratar de afinar ese diapasón interno, como yo le llamo, que tenemos, que nos dicta cuando una cosa suena bonita, bella y al mismo tiempo natural. Mucha suerte con los cuentos para el certamen y gracias y hasta siempre.